La pillé escabulléndose de mi apartamento a las 2 de la mañana. Me miró fijamente y dijo, no eres mi dueño. Volveré cuando me dé la gana. Asentí. Pero cuando regresó días después, alguien la esperaba dentro, y no era yo. El clic del cerrojo fue lo que me despertó. Eran las 2:17 de la madrugada de un martes, y el sonido era extraño, demasiado bajo, demasiado deliberado. Vi su silueta salir del dormitorio, completamente vestida. Cuando la encontré en la puerta, con el bolso en la mano, no parecía culpable. Parecía molesta. Molesta. Molesta por haberme despertado. Me miró fijamente, con ojos fríos y desafiantes en la tenue luz del pasillo. No eres mi dueño, Mark, susurró. Volveré cuando me dé la gana. No grité. No le pregunté a dónde iba. Me quedé allí, observándola cerrar la puerta tras ella, y asentí una vez hacia el espacio vacío donde había estado. Creyó que estaba haciendo una declaración sobre su libertad. Creía que podía tratar mi casa como un hotel y a mí como el conserje. Lo que no sabía era que, con esa sola frase, se había marchado definitivamente. Y cuando decidiera volver, no me encontraría. Iba a encontrar a la única persona en el mundo que le aterraba, sentada en mi sofá, esperando a que finalmente le enseñara la lección sobre las consecuencias que había estado evitando toda su vida. Mi trabajo es la consultoría de seguridad. Me dedico a analizar amenazas, identificar vulnerabilidades y crear sistemas de ayuda. Para proteger activos valiosos. Toda mi carrera se basa en ver cosas que otros pasan por alto y actuar con decisión antes de que la situación se descontrole. Resulta irónico, entonces, que la mayor brecha de seguridad de mi vida haya sido dormir en mi cama durante los últimos 6 meses. Tengo 39 años. Soy propietario de mi apartamento en un edificio de lujo y seguro. Mi vida es ordenada, disciplinada y tranquila. O lo era hasta que conocí a Maya hace un año. Tiene 32 años, es un torbellino de energía caótica y trabaja como diseñadora gráfica independiente, aceptando apenas los trabajos necesarios para financiar sus experiencias. Se consideraba un espíritu libre. Me pareció encantador. La veía como un contraste vibrante y emocionante con mi vida estructurada. Mirando hacia atrás, solo era un blanco, confundiendo la falta de carácter con personalidad. Se mudó hace 6 meses. Fue idea suya. Se le había terminado el contrato de arrendamiento. Y me contó que quería algo más serio, que quería construir una vida real conmigo. Acepté con una condición. Tenía que contribuir. No solo era mucho, sino una pequeña cantidad fija para los servicios públicos y la comida. No buscaba a nadie que se aprovechara. Ella aceptó, pero el dinero siempre llegaba tarde, siempre con una excusa. Lo dejé pasar. Ese fue mi primer error. Estaba considerando una vulnerabilidad como un riesgo aceptable. La noche empezó hace unos 2 meses. Llegaba a casa oliendo a humo y cerveza barata mucho después de que yo me hubiera dormido. Cuando le preguntaba dónde había estado, se ponía a la defensiva. Salí con amigos, Mark. No eres mi guardián. Usaba palabras como asfixiante y controladora cuando solo le hacía una pregunta simple. Tenía las señales de alerta, pero las ignoré. Estaba emocionalmente involucrada y eso nublaba mi juicio. Entonces llegó el martes pasado. El clic de la cerradura. Fue un toque profesional. Lento y silencioso, para que nadie me oyera. Pero tengo el sueño ligero. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo. Estaba allí, en la puerta principal, vestida con vaqueros y una chaqueta de cuero. Llevaba el bolso colgado al hombro. Estaba paralizada como un ciervo ante los faros de un coche, con una mano en el pomo de la puerta. El enfrentamiento fue breve y brutal. No hubo lugar a malentendidos. ¿Vas a algún sitio?, pregunté con voz monótona. Su miedo se transformó al instante en ira. Era una táctica clásica para desviar la atención. No tengo por qué informarte de mis movimientos, espetó. A las 2 de la mañana, sin decir palabra, en el apartamento que compartimos. Sí, lo haces. Fue entonces cuando soltó la frase que lo cortó todo. Dio un paso hacia mí. Su rostro era una máscara de desprecio. No eres mi dueño, Mark. Volveré cuando me apetezca. Y entonces se fue.
La puerta se cerró con un clic y me quedé de pie en el silencio. El dolor estaba ahí, un dolor profundo y frío. Pero mis instintos profesionales se impusieron. Se había producido una ruptura. El activo, mi casa, mi vida, mi paz estaban en peligro. Era necesario neutralizar la amenaza. No la llamé. No le escribí. La dejé ir directo a las consecuencias que estaba a punto de crearle. Mi primer paso fue asegurar el perímetro. Tengo un sistema de seguridad de última generación en mi apartamento. Inicié sesión en el panel de administración de mi computadora. Desactivé su llavero y su código de entrada. Cambié el código maestro. A las 2:25 de la mañana, quedó físicamente fuera del edificio y del apartamento. Mi segunda medida fue bloquearle el acceso interno. Inicié sesión en nuestras cuentas compartidas, la factura telefónica, que estaba a mi nombre, los servicios de streaming y la cuenta de Amazon Prime. Cambié todas las contraseñas y la eliminé como usuaria autorizada. Su cómoda vida subvencionada estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Mi tercer y último paso fue el más importante. Era el que ella nunca vería venir. Pensé en quién era ella, en lo que valoraba. Valoraba su supuesta libertad, que en realidad era solo una forma de escapar de la responsabilidad. ¿Y quién en su vida representaba lo opuesto? ¿Quién era la persona de la que se quejaba, la persona a cuyo juicio temía, su padre? El general retirado David Mellor. Un hombre que pasó 30 años en el ejército, un hombre que creía en la disciplina, la responsabilidad y el orden por encima de todo. Maya había pasado toda su vida adulta huyendo de sus rígidas expectativas. Se mudó al otro lado del país para alejarse de él. Él aún le pagaba el seguro del coche y la factura del teléfono, un hecho que ella omitió convenientemente al hablar de su independencia. Tenía su número de una breve reunión formal que tuvimos la Navidad pasada. Tomé el teléfono y lo llamé. Era casi medianoche, hora de él, pero sabía que estaría despierto. Contestó al segundo timbre, con voz aguda y alerta. Miller. General, dije con voz serena y respetuosa. Soy Mark. Disculpa la hora, pero estoy pasando por un problema con Maya y creo que debes saberlo. Se lo expliqué. Sin emoción, solo hechos. Le conté sobre su fuga, su declaración y el hecho de que nuestra relación había terminado. Le dije que había asegurado mi apartamento y que no podría volver a entrar. Le dije que, en ese momento, su hija estaba prácticamente sin hogar. Guardó silencio al otro lado de la línea durante un buen rato. Podía oírlo respirar, procesando la información. Tiene antecedentes de este tipo de comportamiento, Mark, dijo finalmente, con la voz cargada de una decepción que parecía de hace décadas, huyendo cuando las cosas se ponen difíciles. Lo entiendo, señor, dije, pero mi casa ya no puede ser su refugio. Necesita volver a casa. ¿A ti? ¿Qué propones?, preguntó. Propongo una solución, dije. Empacaré sus pertenencias. Vuelas hasta aquí y la llevas a casa. Roja, eres la única de la que no puede huir. Otra larga pausa. ¿Cuándo? Dijo que volvería cuando le apeteciera. Supongo que 2 o 3 días después de que se le acabe la diversión. ¿Puedes estar aquí el viernes? Tomaré el primer vuelo mañana por la mañana, dijo, y se cortó la comunicación. La trampa estaba tendida. Maya estaba allí, viviendo su fantasía de espíritu libre, sin tener ni idea de que su mayor miedo era volar a través del país para ir a buscarla. No iba a perder su vivienda. Estaba a punto de perder la ilusión de libertad. Primera actualización, 3 días después, el apoyo de esta comunidad ha sido un dato sólido en una situación por lo demás caótica. Confirma mi valoración inicial de que se cruzó una línea sin retorno. Los últimos 3 días han sido un ejemplo de ejecución metódica. El general Mellor llegó el miércoles por la mañana, tal como lo prometió. Es un hombre imponente, incluso vestido de civil. Se comporta con una autoridad inquebrantable. Nos dimos la mano en la puerta de mi apartamento y hubo un momento de silencio y comprensión mutua. Éramos 2 hombres lidiando con el mismo problema desde perspectivas diferentes. Aprecio que lo hayas manejado con serenidad, dijo, recorriendo con la mirada el apartamento, observando su orden y limpieza. Solo estoy neutralizando una amenaza para mi seguridad general, respondí.
Pasamos los 2 días siguientes guardando la vida de Maya en cajas. Fue un proceso extraño, casi clínico. El general era despiadadamente eficiente. Clasificaba su ropa, sus materiales de arte, sus proyectos a medio terminar, con una especie de determinación severa. Encontró cosas que ni siquiera yo había visto. Un montón de facturas de tarjetas de crédito al límite, escondidas en una caja de zapatos. Un diario lleno de quejas furiosas sobre lo agobiante que era su vida y cómo merecía más. No hizo ningún comentario. Simplemente lo guardó todo. Durante ese tiempo, hablamos. Me habló de la infancia de Maya, de su constante rebeldía contra cualquier tipo de estructura. Me habló de la serie de trabajos fallidos, los préstamos impagos, el caos que había dejado a su paso. Esperaba que yo fuera quien finalmente la castigara. Creo, dijo, mientras sellaba con cinta adhesiva una caja de sus zapatos, que confundió su estabilidad con una red de seguridad desde la que saltar, en lugar de una base sobre la que construir. Tenía razón. Maya regresó el viernes por la tarde, casi exactamente 72 horas después de su partida. Mi sistema de seguridad me alertó de que el portero había llamado diciendo que Maya estaba en el vestíbulo exigiendo acceso. Le dije que no la dejara subir, que ya no era residente. Unos minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era ella. La ignoré y luego calmé los mensajes. Primero enfadada, luego confundida, luego suplicante. Mark, ¿qué pasa? El portero no me deja subir. ¿Por qué no funciona mi tetera? ¿En serio me dejaste fuera? Esto no tiene gracia. Mark, por favor, mi teléfono está a punto de morir. No tengo a dónde ir. Solo déjame entrar para que podamos hablar. No respondí. Estaba sentado en la sala con el general, viendo cómo llegaban los mensajes. Miró su teléfono y luego a mí. Me está llamando, dijo, y contestó, poniendo el altavoz. ¿Papá? La voz de Maya sonaba frenética, al borde de las lágrimas. Algo le pasa a Mark. Me ha dejado fuera del apartamento. ¿Puedes llamarlo? No contesta mis llamadas. Sé que no es Maya, dijo el general con voz firme. Estoy en su apartamento ahora mismo. El silencio al otro lado era absoluto. Podía imaginar su rostro, el horror que se avecinaba, mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Qué? Susurró. Estoy aquí para llevarte a casa, dijo. Mark y yo hemos tenido una larga charla. Tus pequeñas vacaciones han terminado. Sube al apartamento. El portero te dejará subir ahora. Colgó. 5 minutos después, sonó el timbre. Abrí. Ella estaba allí de pie, pálida y despeinada. Su mirada pasó de mí a su padre, que ahora estaba de pie en la entrada. Con los brazos cruzados. Perdió la paciencia al instante. La mujer desafiante y arrogante que había salido furiosa de mi apartamento hacía 3 días se había ido, reemplazada por un niño hosco y derrotado. ¿Qué hace aquí?, preguntó con voz apenas audible. Está aquí porque ya no eres mi responsabilidad, dije. Dijiste que volverías cuando quisieras. Renunciaste a tu derecho a vivir aquí. Tu padre se ha ofrecido amablemente a acogerte. Llamaste a mi papá. Ella gritó, volviendo la ira. Fuiste a mis espaldas y llamaste a mi padre. No tienes ningún derecho. Fue el general quien le respondió. Tiene todo el derecho, Maya. Es su casa. La trataste a ella y a él sin ningún respeto. Has estado viviendo en un mundo de fantasía y hoy se acaba. Tus cosas están empacadas. Tenemos un vuelo de regreso a casa mañana a las 8. Intentó discutir, llorar, manipular. Se giró hacia mí, suplicando. Mark, por favor. Cometí un error. Fui una estúpida. No hagas esto. Ya está hecho, Maya, dije. Señalé la ordenada pila de cajas que bordeaba el pasillo. Tu nueva vida empieza ahora. Pasó la noche en la habitación de invitados. La puerta se cerró. El general durmió en el sofá. El apartamento se llenó de un silencio tenso y pesado. No salió. No comió. Simplemente se quedó en esa habitación, prisionera de las consecuencias que había creado. El espíritu libre por fin se asentó. Actualización 2.
2 semanas después, han pasado 2 semanas desde que llevé a Maya y a su padre al aeropuerto. El silencio en mi apartamento ya no es tenso. Es limpio. Es el sonido del orden que se restablece. Gracias por seguir esta historia y por los perspicaces comentarios. Es evidente que este tipo de comportamiento es más común de lo que pensaba. El vuelo de regreso, según una breve llamada de seguimiento profesional del general, fue desagradable. Maya, aparentemente, se mostró hosca y hostil, negándose a hablar con él. Al llegar a casa de sus padres, la realidad de su nueva situación empezó a asentarse. Su padre, fiel a su palabra, había impuesto la ley. Su carrera freelance, que consistía en unos pocos proyectos pequeños al mes, no era un trabajo de verdad. Tenía 30 días para encontrar un empleo a tiempo completo. Se acabaron sus noches de salir y volver a casa cuando le apetecía. Tenía un toque de queda. Se esperaba que contribuyera en casa, limpiara y cocinara. Por primera vez en su vida adulta, la trataban como a una adulta con responsabilidades, y no lo llevaba bien. Su intento de conseguir apoyo y pintarme como la villana fracasó estrepitosamente. Llamó a sus amigas, con las que probablemente había salido la noche que se fue. Le contó la historia de un excontrolador y obsesivo, que la había dejado fuera y llamó a su padre para que se la llevaran a rastras. No funcionó. Una de sus amigas, una mujer llamada Sarah, a quien siempre había considerado la más sensata del grupo, me llamó. Se disculpó. Necesito ser honesta, Mark, dijo. Todos sabíamos que estaba saliendo con alguien más. Le dijimos que estaba jugando con fuego. Tiene un hábito de hacer esto, de usar a la gente para estabilizarse y luego aburrirse. Lo que hiciste, sinceramente, probablemente fue lo mejor que le pudo haber pasado. Esa llamada fue más reconfortante que cualquier otra cosa. Confirmó que no fue un error aislado. Ella era así. El hombre al que había ido a ver a escondidas había desaparecido, como era previsible. Él era camarero en un antro que ella y sus amigas frecuentaban. Formaba parte de la experiencia, de la emoción de la rebeldía. No le interesaba una relación a distancia con una mujer sin blanca y desempleada que vivía con sus padres bajo un estricto toque de queda. Dejó de responder a sus llamadas en una semana. Mi vida, en cambio, ha vuelto a la normalidad productiva. He limpiado a fondo el apartamento, eliminando hasta el último rastro de su presencia. Vendí el sofá incomodísimo que había insistido en comprar y lo cambié por uno clásico de cuero. Me he centrado en mi trabajo, consiguiendo un cliente importante que requerirá toda mi atención durante los próximos meses. Se agradece la atención. Es claro, lógico y los resultados son predecibles. Tenía un último asunto que atender. Maya había dejado algunos objetos valiosos, como una computadora portátil y un equipo fotográfico profesional que le había comprado para ayudarla con su negocio de diseño. Su padre me llamó y me preguntó qué quería hacer con ellos. Le dije que los vendiera. Que usara el dinero para pagar la fianza de su último apartamento, le dije. Sé con certeza que nunca lo pagó. Hubo una pausa al otro lado. ¿Cómo lo supo?, preguntó el general. Mi trabajo es saberlo todo. Le dije que el resto del dinero se puede usar como indemnización. El mensaje fue claro. No solo estaba terminando nuestra relación personal. Estaba cerrando cada resquicio, hasta el último vestigio de su dependencia de mí. La factura final estaba siendo pagada. Actualización final, 3 meses después. Las estaciones están cambiando, y mi vida también, para mejor. El capítulo sobre Maya está definitivamente cerrado, y el final es más apropiado de lo que yo podría haber escrito. Los informes que recibo indirectamente a través de una cadena de conocidos pintan un panorama sombrío de la nueva realidad de Maya. La vida bajo el techo de su padre ha sido un despertar brutal. Consiguió un trabajo, como se le había encomendado. Es diseñadora junior en una pequeña agencia de publicidad local y gana un salario básico. Ya no trabaja unas pocas horas a la semana y dedica el resto del tiempo a vivir experiencias. Trabaja de 9 a 5, tiene que desplazarse al trabajo y debe rendir cuentas a un jefe. Es, al parecer, su versión personal del infierno. Su relación con su padre está al borde del colapso. Le guarda rencor por su control y él está profundamente decepcionado por su falta de carácter.
Por primera vez, se ve obligada a vivir dentro de sus posibilidades y está descubriendo que son mucho más modestas de lo que jamás creyó. Intentó contactarme hace un mes. Un correo electrónico largo y confuso terminó en mi carpeta de correo no deseado. Fue un intento clásico de manipulación, lleno de frases como, eras mi pilar y no sabía lo bien que lo tenía. Culpó de su comportamiento al miedo al compromiso, a su crianza, a todo menos a sí misma. Terminó diciendo que había cambiado, que por fin estaba madurando, y me preguntó si podíamos hablar. Lo borré sin responder. Las personas no cambian porque se ven obligadas a una nueva situación. Cambian cuando asumen la responsabilidad de llegar a ella. No asumía la responsabilidad. Solo buscaba una vía de escape, un respiro de las consecuencias. Lo más satisfactorio de todo este calvario no fue la confrontación. Fue el proceso silencioso y metódico de recuperar mi vida. La venganza no fue un evento ruidoso ni explosivo. Fue la eliminación silenciosa y estratégica de una amenaza. Identifiqué la vulnerabilidad, evalué el riesgo y ejecuté un plan para neutralizarlo. Ella creía que su poder residía en su rebeldía, en su capacidad de ir y venir a su antojo. Nunca comprendió que el verdadero poder reside en la estabilidad, en la autosuficiencia, en la tranquila confianza de un hombre dueño de su propia vida. No necesité gritar ni enfurecerme para ganar. Solo necesitaba hacer una llamada y dejar que el orden natural de su vida se reabriera. Ahora estoy saliendo con alguien nuevo, un arquitecto. Es brillante, decidida, y su vida está tan bien estructurada como los edificios que diseña. Hablamos de cimientos, de integridad, de construir cosas que perduren. Cuando se queda a dormir, no se escapa. Ella está ahí por la mañana, preparando café, hablando de nuestros planes para el día. Es una colaboración, no un patrocinio. El último y desesperado acto de Maya fue decirle a la gente que le había arruinado la vida. Pero no lo hice. Simplemente dejé de dejar que arruinara el mío. Abrí la puerta y ella salió. Su padre era solo la consecuencia que esperaba al otro lado. Dijo que yo no era su dueño, y tenía razón, pero ella tampoco era mi dueña. Y en cuanto lo olvidó, se acabó el juego. Ella simplemente no lo sabía aún.